noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y ustedes lo habrán visto desde hace varios viernes. Venimos charlando con personas que están vinculadas con los sectores productivos, protagonistas de la temática productiva, de la generación de empleo, de la generación de riqueza, de lo que nuestro país necesita, porque si nosotros no resolvemos esos temas, difícilmente podremos salir adelante, y menos con los problemas que se nos han ido acumulando vinculados con la pandemia. Así que nosotros trabajamos sobre ese esquema y hemos tenido muchas satisfacciones, porque a todos los que los hemos entrevistado han buscado darle solución a la problemática que está viviendo el país. Y pensamos que en el caso de hoy, con Dardo Chiesa, ¿cómo te va, Dardo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un claro representante del sector agropecuario, un hombre que ha tenido cargos de altísima significación, presidente de Carvá, presidente de CRA, presidente del organismo defensor de las carnes, y ahora participando activamente del Consejo Agroindustrial Argentino, que ha planteado algunas cosas realmente muy interesantes relacionadas con la posibilidad de crecer en nuestras exportaciones y crecer en la instalación de nuevos puestos de trabajo. Así que, Dardo, contanos un poco, por favor. Bueno, mira, yo hoy estoy coordinando la Mesa Nacional de Carnes, que tenemos las 4 carnes y en función de eso, por el mes de marzo más o menos, te cuento la génesis, hubo un comunicado que sacó Cancillería o se filtró, no sé si era fidedigno o no, pero decía que Argentina iba a abandonar las gestiones con el Mercosur, lo cual nos llamó mucho la atención. Para las carnes esto es muy importante y empezamos a pensar en sacar una nota. Me llamó Gustavo Idígoras de Ciara, que es la de Oleaginosas, y me dijo: Dardo, ustedes que están pensando, ¿qué te parece si sacamos una nota conjunta? Bueno, carne y oleaginosos, dos bloques de producción muy grandes, dijimos vamos a hacerlo. Se juntaron las bolsas, se juntaron otras entidades, se juntaron 3 de las 4 entidades agropecuarias y empezó a armarse una runfla, le llamo yo cariñosamente, de 23 empresas, de 23 cámaras, que mandamos esa nota a Cancillería y la verdad que nos contestaron casi al toque y nos dieron explicaciones de que no, de que era parte de la dinámica de endurecer las posiciones lógicas en una negociación. Pero bueno, esto yo digo, esto, viste, es el efecto de invasiones inglesas. Nos pareció que habíamos cobrado poder y dijimos, ¿y por qué si los 23 pudimos hacer esto, por qué nos juntamos para algo más? ¿Y qué sería algo más? Y algo más es idear una política de Estado para el sector agropecuario. Esto de que viene un gobierno y te quiere y entonces te da, y viene otro gobierno que tiene otra visión y te saca, y vamos para adelante y vamos para atrás. A ver, esto dinamita la inversión, dinamita la previsibilidad. 4 años de un mandato de un gobierno es muy poco, 8 años en la vida de la República no es nada, pero para los empresarios nos va la vida. Si vas para adelante, venís para atrás. Y pongo como ejemplo los biocombustibles. A los pobres gente los biocombustibles lo han hecho enterrar fortuna y van para adelante, van para atrás, viene uno, le sube el corte, le baja el corte, le pone retenciones, le saca retenciones, están cerrados, están abiertos. La verdad que lo que necesitamos es un marco de previsibilidad. Y empezamos entre todos a juntar masa crítica y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene cada uno? Bueno, nosotros podemos crecer así, podemos crecer así. Empezamos a juntar. Y mientras tanto crecimos, llegamos a 32 cámaras. Y de un primer estudio, de un raconto, dijimos, si se dieran las condiciones favorables, entre estas cámaras podríamos generar un salto cuantitativo, de 65.000 millones de dólares de exportación, pasar a 100.000 millones y generar aproximadamente 700.000 puestos de trabajo. Cuando vimos esto, nos sorprendió a todos y dijimos, bueno, pero nos tenemos que poner a escribir. Y empezamos a elaborar los documentos y empezar a juntar
la masa crítica de dirigentes que necesitábamos para darle impulso a esto. Y así fue que visitamos todo el arco político argentino. Incluso vos estuviste con nosotros, con el doctor Dualde, visitamos gobernadores, al presidente de la Nación, a la vicepresidenta de la Nación, porque es la presidenta del Senado, en función de empezar a ver de qué posibilidad teníamos de generar una gran ley marco que nos diera una previsibilidad de acá a 10 años. Y en eso empezamos a trabajar. Y hoy llegamos a ser casi 60. Si no somos 58, somos 59, 60. Ayer aprobamos 3 más. Con lo cual, lo que estamos haciendo es tratando de generar las condiciones para que la agroindustria crezca, genere puestos de trabajo genuinos en el interior y, bueno, evidentemente, en todas estas cosas hay cosas que tienen impacto fiscal y hay cosas que no tienen impacto fiscal. Hablamos de reducción. Sí. Y en toda esa recorrida que ustedes han hecho, que ha sido realmente muy interesante, porque como vos decías, presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados, entidades de distintas características. ¿Ustedes cuál fue la sensación que recogieron y cuáles son hasta este momento los frutos que han logrado concretamente? Mira, hasta ahora mucho no hemos logrado. Hasta ahora lo que hemos logrado es juntar masa crítica, juntarnos con el gabinete económico. Nosotros nos recibió, el presidente dio orden al gabinete económico que nos reciba. Tuvimos una reunión en Casa Rosada en la que estuvo Ritó, que es el secretario de Hacienda, estuvo el secretario de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Marco Del Pont, que es la presidenta o la titular de la FIP, estuvo Peche de Banco Central, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, Matías Culfa, Basterra, Felipe Solá, que nos ha dado un gran impulso, Felipe, junto con Jorge Neme, en la visión de impulsar este grupo para promover exportaciones, que coincide con los objetivos que tiene Cancillería. Y ahí empezamos a diagramar las medidas y empezamos a uniformar metodología, y ya se han juntado 2 veces nuestros equipos técnicos con los equipos técnicos del gobierno. Evidentemente están calibrando metodologías. Vos sabés que vos tenés 50 entidades que te dicen, bueno, nosotros vamos a generar tanto empleo. Bueno, ¿cómo lo calculaste? ¿Por qué sistema? Hay que pasarlo todo, corregirlo a sistema y ponerlo en el mismo lenguaje que tú usa economía, porque no se puede andar desglosando. Y entonces vamos viendo, hablamos de un montón de impuestos y hay que ver caso por caso cómo va impactando. El común denominador, nos ha dicho el equipo económico, miren muchachos, es el juego de la mata corta. La plata que dejamos de recaudar por un lado, hay que recaudarla para el otro. No va a haber verso de que si sacamos esto, en el futuro hacemos otro. Así que estamos en eso. Bueno, la verdad que se observa por parte de ustedes que han ocupado un espacio. Esto está clarísimo, ¿no? Hoy en día, cuando uno hace referencia a las temáticas del sector agropecuario, aparece este Consejo Agroindustrial, a más de la mesa de enlace, que digamos es la tradicional que representa a las 4 entidades del campo. Pero bueno, ahora vamos a un corte, porque ya se cumplió nuestra primera parte, y después del corte yo quiero analizar contigo algunos de los puntos que has señalado que creo que son extremadamente interesantes. Adelante, señor director. Tardo, continuamos. Vos hablaste de algunos temas que yo creo que son centrales, sobre todo si uno analiza las cosas que han pasado o que están pasando en países de la región. Vos sabés que los otros días me mandaron una publicidad de la República de Paraguay, ¿no? Que como toda publicidad tendrá su parte un poquito, digamos, de exageración y parte de verdad. Pero lo cierto es que allí aparece una cantidad de exposiciones que uno decía, ah, la pucha, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos estas decisiones vinculadas con el tema impositivo, con el tema financiero,
con el tema de la logística, que muchas veces también complica mucho en la República Argentina. Entonces yo digo, lo que vos señalás, 100.000 millones de dólares de exportaciones, cuando hablamos de 700.000 puestos de trabajo nuevos, son todas cifras muy interesantes. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con las rentabilidades? Porque nadie hoy en día en ningún lugar del mundo, y en Argentina menos que menos, va a trabajar si no tiene rentabilidad. ¿Y qué gasta? ¿Qué pasa con los gastos públicos, el sector público? Viste que en la medida que continúen altos, complica mucho. Bueno, mira, es un tema importante. Nosotros tenemos que, para poder estar a la altura y poder entrar con nuestros productos al mundo, tenemos que competir. Yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo claro. Brasil tiene, te lo pongo al revés, Argentina tiene costos de FOBIN, o sea, de embarque, 50 veces superiores a los que tiene Brasil. Entonces vos después, cuando querés embarcar soja, maíz o alguna mercadería y empezás a ver los costos transaccionales, te das cuenta. Los costos laborales de Paraguay no superan el 12%, Brasil el 18%. Nosotros, cada empleado en blanco que tenés, que tiene que ser en blanco, por supuesto, lo digo por tradición de decir un empleado en blanco, se te va otro sueldo de carga social. Es prácticamente un 70-80% la parte no remunerativa que la parte remunerativa. Entonces, ¿cómo haces para competir? Tenemos una presión fiscal que es muy alta. Tenés un sistema perverso impositivo. Vos generás, por ejemplo, IVA de las exportaciones. El IVA de las exportaciones te lo tendrían que devolver en forma inmediata. Queda en una cuenta corriente en el que lo vas descontando de a poco, si podés, y encima en este país que tiene los coeficientes de inflación que tienen, date cuenta que esos fondos inutilizados en favor de la AFIP, cuando vos los podés utilizar, pasan a ser nada y generan distorsiones. Yo te pongo, por ejemplo, en la Patagonia, el IVA de la lana te la pagan con un cheque a 180 días porque el exportador lanero no sabe si le van a pagar, si el IVA el Estado le va a devolver la plata del IVA. ¿Y quién se joroba? Y se joroba toda la cadena, especialmente el productor. Y el IVA de las inversiones, el tema de las 3 ventanillas del Estado. A veces el Estado Nacional hace un esfuerzo, pero la provincia y la municipalidad lo corrige, porque como te pasó cuando se firmó el pacto fiscal, te bajaron ingresos brutos, te bajaron impuestos, pero después te subieron ingresos brutos, te subieron las tasas municipales. A ver, está la caterva de impuestos y de cosas que tenemos que hay que poner un horizonte de decir, bueno, miren, toda la presión impositiva no tendría que superar de tanto. Hablar de regímenes laborales distintos. Acá en la Argentina se legisla para ver cómo miércoles vas a despedir fácil. No se legisla pensando en hacerle fácil a una persona emplear, tomar un nuevo empleado. Y bueno, todas estas cosas vos las vas sumando. Algunas sí tienen costo fiscal, otras no tienen costo fiscal. Por ejemplo, el IVA de los fletes. El IVA de los fletes es una cuestión de que cuanto más lejos estás del puerto, más te castigan. Y esto habría que tener una escala progresiva. Bueno, hay un montón de factores que uno podría empezar a arreglar. Sí, la verdad que se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy difícil. El tema es que en esa búsqueda de priorizar la producción, crecimiento económico, generación de empleo genuino, tiene que haber políticas de Estado, ¿no? Y esas políticas de Estado que son las permanentes, al margen de los cambios que puedan suscitarse en los distintos gobiernos, tiene que tener un norte, y el norte evidentemente es ser competitivo, tener rentabilidad, resolver, por supuesto, la seguridad de los trabajadores desde todo punto de vista, pero sin que ellos se transformen en un exceso que no tenga significación. Son las cosas que pregunto. Cuando ustedes seguramente lo plantean a nivel de gobierno, ¿cómo nos miran? ¿Qué dicen? Mira, en los objetivos estamos totalmente de acuerdo. El problema que se te plantea es el problema de la caja. Hoy el gobierno te dice, mira, estamos en una pandemia, estamos en una situación complicada, podemos ir tomando algún tipo de medidas, de hecho algunas han querido tomar,
pero ya te digo, no va a haber ningún sacrificio fiscal, con lo cual es complicado, porque yo te digo, mirá, necesito bajar retenciones de las economías regionales. Yo te puedo, no te lo puedo comprobar, te lo puedo firmar y mostrarte cómo hay economías regionales que con este nivel de retenciones no van a exportar nada, absolutamente nada, y tienen que entender que el 100% de cero es cero. Cobrame el 100% de retenciones, que si no exporto nada, no vas a recaudar absolutamente nada. Con un agravante, perdóname, que el Tesoro Nacional se queda sin nada. Es muy bueno, simple. Vos fijate que estamos en una situación, yo te diría, de urgente a catastrófica con respecto a la Reserva Banco Central. Hoy lo que necesitaría el gobierno es que la gente liquide divisas y vos estás embretado en una ecuación en la que no podés llevar adelante la producción. Y con una producción ahora de diciembre de una cosecha fina que va a ser mala, porque hay una sequía espantosa que todavía no se resolvió. Entonces, lejos de estar pensando cómo haces para sostener tu sistema productivo, que es el que te va a proveer de divisas, se está pensando en cómo seguir exprimiéndolo. Me parece que eso es lo que hay que cambiar. Y en el interín, y bueno, habrá que tener algún tipo de transición, pero tenemos que buscar la forma. Bueno, vamos a hacer una cosa, Dardo, vamos a nuestro último corte y a nuestro último bloque, y allí vamos a analizar algunas cosas puntuales que el gobierno ha dispuesto en estos días. Adelante, señor. Decíamos recién, antes del corte, ¿no?, de analizar algunas de las cosas. El gobierno planteó, buscando esos dólares que necesita, claramente, algunas medidas con respecto al sector agropecuario y al sector de la industria agropecuaria, ¿no? Por el lado de la producción, una rebaja de 3 puntos, progresiva, que en enero desapareció, y por el lado de la industria, otra rebaja, pero está también de 3 puntos, que aparentemente después seguiría. Y por el lado de la carne, una rebaja de 4 puntos que no sé bien cómo está hasta la fecha. ¿Cuál es la opinión del Consejo Agroindustrial o tuyo con respecto a este punto? Mirá, lo primero que te voy a decir es que estas fueron medidas que el gobierno tomó sin ningún tipo de consulta. A nosotros nos llamaron para anunciarnos. A ver, no son medidas que el gobierno haya calibrado con nosotros. Son medidas, si querés llamarle, unilaterales. Empiezo por la segunda, que es la más fácil. La de carnes no salió porque hay una visión de una parte del gobierno que quieren asegurarse de que una baja de retenciones no termine siendo un incentivo al precio en el mostrador, que no va a ser así, pero bueno, seguimos trabajando en este tema. Este tema, nosotros de la mesa de carne... Para un segundo, porque es un dato que no lo tiene el público en general. Esa decisión del tema de la baja en la retención de las carnes todavía no se ha formalizado. No está. Lo anunciaron y te voy a decir, nos sentábamos en la mesa del anuncio pensando que estaba y nos anunció, porque a último momento se paró. Estamos pidiendo reuniones y nos vamos a reunir con producción y con economía para seguir el tema, pero todavía está en stand-by. Aunque está anunciada la medida, pero no está vigente, no está publicada en boletín oficial. Correcto. ¿Y el resto? Y el tema del resto, a ver, yo creo que es un intento de generar un incentivo a los productores para que liquiden, o a los exportadores para que liquiden. Una retención que te baja del 33 al 30, pero que el mes siguiente sube al 31,5, después al 32, y en diciembre, en enero, cuando empieza de alguna manera a visualizarse la cosecha nueva, volvés al 33, no es incentivo productivo de nadie. Y en la parte de los procesadores le bajaron más las retenciones y teóricamente creo que quedan en función de aliviarle un poquito la ecuación, dado los problemas que hay con el tipo de cambio y la pandemia que estamos viviendo. Pero es absolutamente ineficiente. Además generaron, porque este tema del diferencial de retenciones es algo en que las entidades del campo, las 4, han estado en contra toda la vida y han generado una brecha dentro del mismo Consejo
en función de que alguno puede pensar de que una porción del Consejo sacó ventaja sobre otra porción, cuando realmente creo que no fue así. Me parece también que en este tema va a haber que empezar a hablar, en vez de pizarras, en capacidades de compra y empezar a hacer negociaciones de compraventa de oleaginosos de otra manera, pero esto está muy lejos de lo que estamos pidiendo como sector agroindustrial. Yo te digo, para el sector agroindustrial la propuesta del sector es retenciones de derecho de exportación para hablar con propiedad de economías regionales a 0 desde el principio, en soja bajar a 25 y después un cronograma de eliminación en 5 años, y en trigo y maíz bajar al 8 o al 10 y después terminar bajando. No se puede pedir retención de 0 del vamos porque vos sabés la situación fiscal de la Argentina. Pero esto que estamos pidiendo nosotros contra lo que se decidió hacer es muy poco. Me parece que tiene más que ver con incentivar la liquidación porque el país necesita divisas que otra cosa. Tampoco creo que vaya a servir. Me parece que no va a ser lo que ellos están esperando que va a ser. Bueno, lo que se está viendo concretamente en el transcurso de esta semana es que no ha tenido un gran impacto, o sea, no se ha dicho, por lo menos a través de los medios, a través de la información económica que uno recibe, de que se hayan incrementado mucho, digamos, el tema de los dólares de las exportaciones en base a esas medidas, ¿no? Lo que sucede es que cuando uno habla de medidas económicas, imagina medidas de mediano y largo plazo, o sea, lo que se llama la política de Estado, que estábamos hablando hace un rato. Porque hablar de una política con una vigencia de 30 días, que después se cambia a los 60 y se concluye a los 90, parece que es demasiado poco para procesos de larga data, porque en definitiva un proceso de inversión, de sembrar y cosechar, es un proceso que es suficientemente extenso y luego comercializar como para que vos lo puedas visualizar en 30 o 60 días, ¿no? Bueno, política de Estado, no, a ver, nosotros estamos pensando políticas de Estado que trasunten los gobiernos. Imagínate que estas son políticas que duran 30, 60, 90 días. Por eso yo creo que son medidas de coyuntura que tienen poco que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. O por lo menos lo que estamos tratando de armar, porque lo que nosotros estamos tratando de armar, Carlos, es una cosa difícil, porque hay que armar una serie de medidas, hay que generar el asentimiento del equipo económico de transitar ese camino, de cuáles van a ser las medidas, y después volcarlas en un proyecto de ley que tiene que ir al Congreso y tiene que pasar por todas las fuerzas políticas. Nosotros estamos, por eso algunos dicen, bueno, las entidades se enojaron. Sí, yo sé que las entidades se enojaron. Si CRA se enojó y yo soy de CRA. Vaya si voy a saber si se enojaron o no. Ahora, lo que tenemos que entender es que esto recién empieza. Esto no es soplar a hacer botellas. Acá hay un trabajo muy, muy fuerte. Si fuera tan fácil, ya lo hubieran dado, estaría contemplado en el presupuesto del 21. En el presupuesto del 21 de lo que estamos pidiendo no hay nada, y vos sabés, Carlos, que lo que no está en el presupuesto no está. Entonces, me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y esto recién empieza. Gracias a Dios tenemos un consejo que ha ido creciendo, que el gobierno nos ha elegido como interlocutores, y hemos podido poner un anhelo que teníamos del sector agroindustrial hace mucho tiempo. Hay una asociación que es la Unión Industrial Argentina, que tiene una fortaleza tremenda, y el sector agroindustrial no ha tenido esa fortaleza que ha tenido la Unión Industrial Argentina. Bueno, puede ser que este Consejo Agroindustrial sea una pata fuerte a la hora de las negociaciones con el gobierno, defendiendo todo lo que es la agroindustria, que no tiene nada que ver con la Unión Industrial, que es la parte de los fierros, como dicen ellos. Mira, Dardo, yo te felicito por la realización de esa tarea. Me parece que lo del Consejo Agroindustrial Argentino es muy importante. Me parece que han recibido por lo menos una escucha significativa de todos los sectores del gobierno, y eso no es poca cosa. Seguramente tendrán que ir conciliando algunas cuestiones vinculadas con otros sectores de la mesa de enlace, que seguramente también se incorporarán. La vinculación del sector
agrícola o agroindustrial es muy importante porque es la realidad, no hay antinomias, sino hay complementaciones. Así que yo creo que es una buena tarea, que por supuesto habrá que seguir insistiendo, estamos en una pandemia, hay que comprender también esa parte, que se hace difícil, muy difícil, porque se está cayendo la recaudación y se están aumentando las necesidades de mucha gente. Así que bueno, quiero felicitarte. Realmente, Dardo, creo que están haciendo una muy buena tarea. Bueno, gracias. Gracias. Lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar en pos de lo que necesitamos. Ya te digo, una política de Estado. Alguna vez en la Argentina tuvo una ley forestal, vos te debés acordar, que daba una estabilidad de 10 años. Y esa ley generó mucha inversión en la Argentina. Bueno, fíjate, bueno, las inversiones mineras que después fueron cambiadas, pero que fueron el basamento para una fuerte inversión. Bueno, nuestro querido director me está haciendo señas de todo tipo, así que se nos acabó el programa. Dardo, muchísimas gracias, realmente muy amable y muy interesante todo lo que dijiste. Gracias a vos, Carlos, hasta siempre. Bueno, y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.